En abril pasado, 4 consejeras y consejeros electorales ya terminaron su periodo en el Instituto Nacional Electoral. Pero la emergencia sanitaria por la COVID-19 impidió que el proceso de elección de nuevas consejeras y consejeros siguiera adelante, pero reinició ayer. ¿Cómo será el proceso? Veamos el contexto. El proceso de elección de 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, suspendido el pasado 18 de marzo debido a la pandemia por COVID-19, reinició este lunes. El 3 de abril, 4 de los 11 consejeros concluyeron su periodo, por lo que el Comité Técnico de Evaluación debe revisar las postulaciones de las personas aspirantes a suplir a Pamela San Martín, Enrique Andrade, Benito Nasif y Marco Baños. La semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó continuar con el proceso de elección. 30 hombres y 30 mujeres, de acuerdo con criterios de paridad, aspiran a ocupar un asiento en el Consejo General del INE, que deberán ser convocados a entrevistas virtuales de máximo 30 minutos por parte del Comité Técnico. El 16 de julio, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados deberá recibir la lista con los 20 candidatos mejor evaluados, dividida en 4 grupos con 5 personas cada uno. Uno de los acuerdos para este proceso es que 2 de esas quintetas deberán estar integradas solamente por mujeres. Los grupos parlamentarios analizarán cada una de las propuestas y elegirán a los 4 candidatos más votados el próximo 22 de julio. Si no logran el voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados, se tiene previsto un par de procesos de insaculación, uno en la propia Cámara de Diputados y, en caso de no prosperar, el otro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche ya de martes. Hoy nos acompaña desde la remota distancia Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches. Bien, Genaro, buenas noches. Hoy contenta. Martín Vivanco, académico y abogado, sigue en Durango. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches, bien, Genaro. Con mucho calor aquí. Estefanía, acá frío, fíjate, está llueve. Estefanía Velosa, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, efectivamente está lloviendo muchísimo. Así es. Bueno, ahorita no, pero ha estado lloviendo. Bueno, y le damos la bienvenida, que se había ido de licencia de paternidad, a nuestro querido Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Y un abrazo muy fuerte para ti y tu familia, con Isabel, que ya está también con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Genaro. Ya muy contento de regresar. Ojeroso y contento. Me imagino que no has podido dormir, pero bueno. Que no han podido dormir ni tú ni Fer, pero bueno, un abrazo a los dos. A ver, empezamos ya con este primer tema del INE. ¿Cómo lo ves, Ana? Empezamos contigo. Este relevo que evidentemente hemos estado hablando sobre y sobre también la descalificación del presidente López Obrador, los cuestionamientos que ha hecho del Instituto Nacional Electoral y lo que ha dicho el consejero, a su vez, el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Pero ahora ya tienen que elegir a 4 nuevos integrantes. Evidentemente se necesitan para el proceso electoral del año que viene. ¿Cómo ves este proceso de relevo? Pues de entrada yo muy contenta. Yo creo mucho en el INE. Creo que sí le tenemos que apostar como mexicanos y como mexicanas a la construcción de un INE fuerte, de un INE con voz propia, de un INE independiente. Entonces, pues se avisora un proceso muy complejo. Celebro que el COVID no detenga pues todo lo que implica. Las entrevistas para 30 hombres y 30 mujeres estoy segura que van a ser pues bastante densas. Además, pues ya de ahí que se mandan a la Jucopo del Senado, después que se regresan a la mesa directiva de diputados y ya luego pues la sesión en el Pleno, que va a ser el 22 de julio, no estamos tan lejos, y pues de ahí saldrán los cuatro nuevos futuros integrantes del INE. Yo me uno al llamado del presidente de mi partido, de Marco Cortés, que llama a que por favor escojan a perfiles con experiencia, independencia e imparcialidad. Esto es muy importante. Creo que en esta decisión sí tiene que ponderarse como de manera superior el interés del futuro de la nación, más allá que del tema partidista. Hace unos días salió una entrevista buenísima de Lorenzo Córdoba en El Universal, que pues les recomiendo a todos que la lean, donde habla justamente como pues de estos embates que ha sufrido el INE en los últimos meses de distintos personajes, no solo del presidente de la República. Entonces pues él señala que pues al final esta institución recibe siempre críticas de aquel que pierde y siempre es señalado de ocasionar fraudes por aquella fuerza política que no se ve favorecida. Además, aquí tengo como una frase donde señala que el INE organiza elecciones, pero también administra el padrón, expide credenciales, fiscaliza partidos y coordina y monitorea los tiempos del estadio en radio y televisión, funciones legales que no tienen otros órganos del mundo,
más de arbitraje electoral que absorben casi el 60% del gasto operativo del instituto. Es decir, cuando estamos hablando de la importancia de estos futuros consejeros del INE, estamos hablando pues de un instituto que es único a nivel global y que por eso requiere esta atención. Entonces, pues nada más señalar pues al presidente López Obrador que pues él es jefe de Estado, no pues, dirigente de Morena. Entonces, que las futuras decisiones que se tomen y las posturas respecto al INE, pues vayan enfocadas en esto. Bien. ¿Cómo lo ves, Alejandro? A ver, vamos a despertarte ahora sí. ¿Cómo ves el tema del INE? Evidentemente, te perdiste las discusiones en las semanas anteriores, pero evidentemente ha sido un tema también ya de importancia en la mesa. Como decía, viene un proceso electoral en 2021. Cada proceso electoral es el más grande de la historia de México. Este no va a ser la excepción. Y evidentemente se necesita ese relevo de 4 consejeras y consejeros. Parece que habrá ya paridad, 2 y 2, lo cual es bueno. Pero evidentemente Lorenzo Córdoba ya está llamando a consensos de los partidos y no a divisiones, porque tienen que encontrar la fórmula adecuada para tener a estas nuevas designaciones. Sí, a mí me llamó mucho la atención la entrevista que cita Ana, en donde el presidente del INE dice que confiamos en que se mantenga la lógica de consensos que hasta el momento ha prevalecido en la Cámara de Diputados. Precisamente eso es lo que no tiene que prevalecer en esta designación, porque esos consensos generaron un sistema de cuotas, en donde los partidos, en función del peso que tenían en San Lázaro, se distribuían la presencia en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y así teníamos que en los acuerdos en lo oscurito, el Bester Gordillo pudo poner a sus incondicionales durante el IFE de Ugalde, que posteriormente el Pacto por México, personajes ligados antes incluso personajes ligados a Beltrones, en el Pacto por México, las cuotas que le dan a los chuchos, a Jesús Ortega, Silvano Aureoles, que en ese entonces era coordinador de los diputados del PRD, pues esa era la lógica de los acuerdos cupulares y de la repartición de cuotas que terminan capturando y partidizando el arbitraje electoral. Por lo contrario, yo lo creo que tiene que prevalecer aquí es el interés superior de defender la institución que organiza las elecciones, pero que tiene que ser un criterio de profesionalismo efectivamente y de imparcialidad. Yo creo que el profesionalismo ya se está garantizando por el método de designación de estos consejeros, que creo que es bastante adecuado, en donde ya hubo un primer filtro, en donde quienes no pasaron las pruebas de conocimientos ya no están en estos 60 finalistas. Llama la atención que muchos que considerábamos expertos electorales no pasaron, como por ejemplo Alcocer, quien ahora es coordinador de asesores en la Secretaría de Gobernación, pero bueno, esto habla de que hubo un primer criterio de cuestiones de profesionalismo. Ahora lo que hay que garantizar es que sean imparciales, y ahí es en donde está el quid, el meollo del asunto de la Cámara de Diputados, porque efectivamente no tienen que ser oficialistas, como durante algunos años pasó con algunos consejeros, no necesariamente con todos, pero sí unos muy ligados con el partido en el poder, pero tampoco tienen que ser antigobierno, porque luego hay una muy mala concepción en este órgano autónomo, en donde se piensa que ser autónomo es ser antigobierno, y no. Lo que se tiene que hacer es ser imparcial, y si quieres ser opositor, pues no milites en un órgano autónomo, sino milita en una organización de la sociedad civil o en un partido político. Claro. Extraño lo de Jorge Alcocer, que en efecto ahora está en Segov, porque pues sí es una de las personas que más conoce de la vida partidista y de la vida electoral de este país. ¿Cómo lo ves, Martín? ¿Qué es lo que te interesa o qué destacarías tú de este proceso de elección de nuevas y nuevos consejeros? Por lo que dice Alejandro, es cierto, nada más que las instituciones no se defienden solas. O sea, respecto al último punto de que en efecto los órganos constitucionales autónomos no deben de ser opositores al gobierno. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si tienes un gobierno que tiene como pan de cada día darte de golpes, pues evidentemente algún día tienes que alzar la voz y decir, oye, pues no me pegues tanto, porque sirvo de algo, tengo una historia, soy perfectible, pero sin mí y sin la garantía que yo te di, en el 2018 no hubiera sido presidente, ¿no? Entonces, en efecto, no deben de hacer política, pero también el presidente no debe estar golpeando los órganos constitucionales autónomos. Aquí el reto, y que ya lo ha hecho este gobierno, hay 2 modelos que ha seguido para designación en órganos fundamentales de la vida pública. El modelo del Banco de México, que espero que es el que sigue aquí,
donde nombró a 2 profesionales, a Gerardo Esquivel y a Jonathan Hickman, o los propuso, y ellos fueron designados. Es un órgano autónomo, muy eficiente. Ellos, yo creo que comulgan, sobre todo Esquivel, comulga mucho con la política económica de la 4T, pero es un profesional de primera y es imparcial y tiene una garantía de independencia, independiente de la institución, vaya la redundancia, sino que él sabe lo que está haciendo. Hay otro modelo que es el que no me gusta a mí, que es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde impusieron a una persona que no debería estar ahí y que fue solamente un capricho, y pusieron a una militante. Espero que se decanten por el primero, ¿no? Ya lo hicieron y todo el mundo se los aplaudimos. Espero que tienen esta oportunidad de un órgano fundamental. A algunos no les gusta, a algunos sí les gusta, etcétera, pero es un órgano fundamental que ahorita no se puede reformar por ley y que va a tener a su cargo, como tú dices, las elecciones más grandes de la historia, que así van a ser cada año por la sincronización de tiempos. Pero tiene esos 2 modelos, lo hemos visto. Ojalá que opte por el primero, porque sí es algo muy importante. Y el INE, creo que lo que debemos pensar después es una cirugía mayor, porque está sobrecargado de facultades. Yo creo que fue un error hacerlo un ente tan pesado, porque no solamente vigila elecciones, sino que hace un montón de cosas que no tenemos idea, ¿no? Y que eso hace que tenga tantos problemas que después esos problemas se confunden con partidización o militarización, etc. O sea, claro. militante del IFE. Claro, del INE, perdón. Ahora, Veloz, hay otro problema y Designaciones, que es este colectivo integrado por Fundar, Artículo 19 y otras organizaciones, pues prácticamente está denunciando en redes sociales que la Jucopo tenía el acuerdo, y lo voy a leer tal cual, Designaciones Cine, bajo el hashtag Designaciones Cine, el acuerdo que la Jucopo, que es la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, publica hoy para dar continuidad al proceso de designación de consejeras y consejeros del INE, dejó fuera la transmisión en vivo de las entrevistas. Esto incumple con el principio de máxima publicidad, que en efecto es uno de los principios que se buscan siempre, que toda la gente pueda ver lo que está ocurriendo, cómo se está precisamente cuestionando a estas personas que desean llegar al INE, que pueda revisar en tiempo real lo que dicen. Ahora esto pues prácticamente se está dando sin transparencia. ¿Cómo lo ves? Estaba leyendo que se van a publicar hasta después del 16 de julio para no darle un adelanto a las otras personas que están compitiendo, para hacer como es la primera vez que se hace un proceso virtual de este tamaño, pues entonces es como más importante tratar de darle seguridad o certeza a las personas que están participando en las entrevistas, que duran de entre 30 y 25 minutos. Es lo que yo estaba leyendo justamente hace un rato, que creo que me parece una queja real, ¿no? En estos tiempos sobre todo tiene que haber mucha transparencia. Yo no coincido con la premisa de Martín en el sentido de decir, bueno, con esas reglas democráticas que no les gustan, ganaron, y ganó la Cuarta Transformación después de haberlo intentado, después de un fraude documentado una y otra vez. Creo que es un argumento muy, no solo inválido, pero injusto. Es como decir que las mujeres no podemos cuestionar la violencia política de género o señalarla porque, bueno, las reglas son así y con esas llegamos a ocupar espacios de poder. Me parece medio peligroso hacerlo así porque es como si no pudiéramos cuestionar nada de lo que esté pasando en el INE. Ahora, respecto a lo que va a pasar ahora, que va a terminar, que va a culminar con 20 finalistas, a mí me llama la atención, uno, lo que decías del género, que es muy importante tener paridad porque por Constitución ya hay paridad total. Sí. Pero hoy decía un diputado de Chiapas, el diputado Bonifaz, que a 65 años de haber conseguido el voto, porque el 3 de julio cumplimos 65 años de haber votado por primera vez las mujeres, de estar involucradas en la vida política y pública del país, pues es importante tener en este momento tan importante la decisión de que sea paritario, sobre todo porque en el proceso electoral pasado, 2017-2018, vivimos uno de los momentos más violentos para las mujeres. 106 mujeres fueron víctimas de violencia por razón política y 16 fueron asesinadas, 16 candidatas, absurdo. Pero dicho esto, también viene de la mano con el tema de tener una lista diversa geográficamente, de edad, de sexo, étnica. Eso me parece importante, que hay que echarle el ojo en este momento, porque sí va a ser una elección distinta, la del 21, y creo que los consejeros y las consejeras tienen que estar a la altura de los momentos que estamos viviendo, donde ya no es suficiente ser un experto en temas electorales, donde tienes que demostrar estar al 100 en muchos otros aspectos, pero que además tienes que
tienen que ser consejeros que representen el momento que estamos viendo tan diverso y con tantas, no sé, con tantas inquietudes, ¿no? Bien. Tengo la mano levantada de Ana. Bien. Y Martín. Ana y Martín. Es que, ay, no. Gracias. Ay, no, Genaro. Esa es una serie de barbaridades tremendas. A ver, el INE es un órgano técnico, es un órgano especializado en darle vida y continuidad democrática a la nación. Si bien todas y todos los mexicanos nos tenemos que involucrar en la vida interna del INE y participar en los procesos electorales, se requieren perfiles con experiencia, independencia e imparcialidad. La capacidad académica y el estudio previo de las personas que lleguen tiene que ser invaluable. O sea, no puede llegar una persona improvisada que simplemente llega a demostrar pasión por lo que está haciendo. No, o sea, estoy totalmente en desacuerdo. Las personas, los hombres y las mujeres que lleguen, tienen que ser porque son personas indicadas para el cargo. No puede llegar cualquiera que no tenga los estudios requeridos para eso. Sí, pero no es suficiente y que no nos salgan ahorita con que eso es discriminación y todo. No, necesitamos tener a las mejores personas en esos lugares. Entonces sí que haya diversidad, sí que haya una inclusión, sí que se represente todo lo bonito que tiene México, pero con las personas idóneas para tomar las decisiones necesarias que no consecuenten las locuras del presidente. Bien. Es decir, y por ejemplo, hace ratito Ale mencionaba como todo eso de cómo se daban antes los cargos. A ver, pruebas, que vengan aquí, que digan que se llegaban por amiguismos, porque bien lo dijo Martín, la CNDH ya nos dejó un antecedente de que la cuarta transformación no es otra cosa que pues, yo coincido contigo, Ana, en el tema, y siempre lo he defendido para todas las designaciones para estos cargos, para la Suprema Corte de Justicia, para la Fiscalía General de la República, también para el INE, que lleguen las personas adecuadas, las personas idóneas, y para eso debería haber un buen proceso y un buen auscultamiento. Sin embargo, sí creo que en el pasado, en otros consejos electorales, sí se ha denunciado que llegan amiguitos y amiguitas de los partidos políticos con demasiada cercanía y con demasiados intereses por malos procesos de designaciones precisamente. Déjame escuchar también a Martín, porque también tiene la mano levantada y además tenemos ya casi que hacer una pausa. Martín, por favor. A ver, nada más contestando tu pregunta rápido. Claro que sí, pero por eso hemos reformado al INE, ya ni me acuerdo cuántas veces. O sea, que después de cada elección se reforma y se vuelve a reformar, ¿no? Entonces, creo que tienes un gran punto. Creo que los candidatos que se están mencionando ahorita no caen todos en el perfil del amiguito. Hay muchos que sí, después lo vamos a discutir. Hay unos que tienen muchos amiguitos en la 4T, o sea que no ha cambiado tanto, y había la que ponen. Y nada más para Estefanía, cuando hace un argumento lógico, pues nada más, o sea, hay que tener la misma premisa, porque si no caes en una falacia que se llama non sequitur. Nada más es una pequeña regla de lógica, que se llama non sequitur. Ahí te la digo, es que de las premisas no se derivan la conclusión. Si no partes de la misma premisa, no llegas a la misma conclusión. Entonces, antes de criticar, escucha bien el argumento y después que termine Martín y luego le damos a Estefanía oportunidad de... No, es que nada más eso, es que es una cuestión de lógica. Okay. No la voy a explicar ahorita, pero si escuchas un argumento bien, puedes dar una respuesta buena. Escúchame mejor y vas a argumentar como siempre muy inteligente. Bueno, finalmente Estefanía cierra este bloque porque tenemos que hacer una pausa. Yo creo que a Martín le dolió ese tema. Mira, la realidad es que es un argumento injusto. Es decir, con estas reglas ganaron, no las cuestionen porque ya ganaron. Es injusto hasta para la democracia. Bueno, déjenme hacer una pausa. Regresamos, evidentemente. Decías, Martín, rapidísimo. No, qué argumentazo, wow, una clase de lógica impecable. Bueno. Acaba de decirlo esto también. Tenemos que hacer una pausa. En la campaña de Peña Nieto, donde el INE se pasó todo por... El tema del INE evidentemente no se termina aquí, tenemos que hacer una pausa y regresando vamos a hablar de otro tema. 2020 ha sido un muy mal año para el empleo. El INEGI reporta que casi 2 millones de personas se incorporaron al mercado de trabajo informal en mayo pasado. ¿Podrán los programas sociales del Ejecutivo frenar esta tendencia? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.